La búsqueda del hombre por el sentido de Viktor Frankl es una profunda exploración de la experiencia humana, fusionando perspicacia psicológica con filosofía existencial. Esta reseña se sumergirá en las partes principales e ideas de esta obra seminal, proporcionando una visión integral de las observaciones y reflexiones de Frankl. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Experiencias en un campo de concentración. La narrativa de Frankl en la primera parte ilustra vívidamente las condiciones brutales de los campos de concentración, donde la supervivencia misma era un desafío arduo. A través de su lente psiquiátrica, examina cómo individuos afrontaron las circunstancias extremas y, notablemente, cómo algunos lograron mantener una semblanza de fortaleza mental. El concepto de la última de las libertades humanas adquiere una resonancia más profunda conforme Frankl relata casos de compañeros prisioneros que, a pesar de las condiciones deshumanizantes, exhibieron una notable fuerza interior mediante sus actitudes elegidas. Esta libertad para enfrentar la adversidad con una mentalidad escogida se convierte en un principio rector para Frankl, preparando el terreno para su posterior desarrollo de la logoterapia. Al detallar las complejidades psicológicas de la supervivencia, Frankl no solo narra los horrores de los campos de concentración, sino que también revela la resistencia del espíritu humano. Esta parte sirve como una conmovedora exploración de las profundidades a las que la mente humana puede caer en la desesperación y, a la vez, las alturas que puede alcanzar cuando se arraiga en la búsqueda de significado. Logoterapia como enfoque psicoterapéutico. En la segunda parte, Frankl desvela meticulosamente su enfoque psicoterapéutico innovador, la logoterapia, que contrasta fuertemente con el psicoanálisis tradicional. En lugar de adentrarse en el pasado, la logoterapia dirige su enfoque hacia el futuro y la búsqueda inherente de significado en la vida. Frankl cuestiona las teorías predominantes de Freud y Adler, afirmando que la motivación humana primordial no está arraigada en la búsqueda del placer o el poder, sino más bien en la búsqueda de significado. La logoterapia, como expone Frankl, se convierte en un faro de esperanza en los rincones más oscuros de la experiencia humana. Al resaltar ejemplos de su experiencia en el campo de concentración, Frankl ilustra cómo las personas, incluso ante sufrimientos inimaginables, pueden descubrir un propósito profundo. Aquellos que lograron encontrar significado, observa, mostraron una mayor resistencia y eran más propensos a soportar las duras condiciones. El principio fundamental de la logoterapia radica en su invitación a que las personas busquen activamente e identifiquen su propósito único, fomentando una vida alineada con este propósito. La exploración de Frankl sobre la logoterapia en esta sección no es simplemente un discurso psicológico, es un llamado profundo a abrazar el poder transformador del significado, incluso en las circunstancias más desafiantes. El vacío existencial. En la tercera parte, Frankl se sumerge en el fenómeno omnipresente que él denomina el vacío existencial, una condición que identifica como prevalente en la sociedad contemporánea. Este vacío, argumenta, surge de la falta de un claro sentido de significado, resultando en una abrumadora sensación de vacío y frustración existencial. A pesar de las comodidades y conveniencias ofrecidas por los avances modernos, estos quedan cortos al abordar la pregunta fundamental de por qué se debería vivir. Frankl lanza una crítica contra la búsqueda contemporánea del placer como objetivo principal. En cambio, sostiene que la verdadera realización surge del descubrimiento de un sentido más profundo de propósito y un compromiso con la responsabilidad. En un mundo a menudo dominado por búsquedas superficiales, Frankl desafía a las personas a enfrentar activamente el vacío dentro de sí mismas. Implora a los lectores que emprendan un viaje de introspección y exploración deliberada, alentándolos a buscar y crear significado en sus vidas. Esta sección sirve como un recordatorio conmovedor de que las comodidades materiales por sí solas no pueden llenar el vacío existencial. Es la búsqueda de propósito y responsabilidad lo que da vida a nuestra existencia. El caso de un optimismo trágico. En la cuarta parte, Frankl introduce un concepto convincente y matizado,
el optimismo trágico. Esta perspectiva, nacida de sus profundas observaciones en medio de un sufrimiento extremo, reconoce la naturaleza intrínseca de las dificultades de la vida, pero sostiene que los individuos tienen la capacidad de transformar este sufrimiento en una forma de logro humano. El optimismo trágico, según lo expone Frankl, es un equilibrio delicado entre reconocer las duras realidades de la vida y mantener una firme esperanza. Anima a las personas no solo a aceptar la inevitabilidad del dolor, sino también a buscar activamente significado en medio de los desafíos. Frankl sostiene que incluso cuando se enfrentan a adversidades aparentemente insuperables, los individuos tienen el poder de moldear sus actitudes y respuestas, trascendiendo sus circunstancias. Esta sección sirve como una piedra angular filosófica, desafiando percepciones convencionales sobre el sufrimiento y la resistencia. El argumento de Frankl a favor del optimismo trágico resuena con el antiguo adagio de que lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Invita a los lectores a contemplar el potencial transformador inherente en abrazar las dificultades inevitables de la vida, fomentando una mentalidad que no solo perdura, sino que emerge fortalecida y enriquecida por las luchas mismas a las que se enfrenta. La dimensión espiritual. En la cuarta parte, Frankl introduce un concepto convincente y matizado, el optimismo trágico. Esta perspectiva, surgida de sus profundas observaciones en medio de un sufrimiento extremo, reconoce la naturaleza intrínseca de las dificultades de la vida, pero sostiene que los individuos tienen la capacidad de transformar este sufrimiento en una forma de logro humano. El optimismo trágico, según lo expone Frankl, es un equilibrio delicado entre reconocer las duras realidades de la vida y mantener una firme esperanza. Anima a las personas no solo a aceptar la inevitabilidad del dolor, sino también a buscar activamente significado en medio de los desafíos. Frankl sostiene que incluso cuando se enfrentan a adversidades aparentemente insuperables, los individuos tienen el poder de moldear sus actitudes y respuestas, trascendiendo sus circunstancias. Esta sección sirve como una piedra angular filosófica, desafiando percepciones convencionales sobre el sufrimiento y la resistencia. El argumento de Frankl a favor del optimismo trágico resuena con el antiguo adagio de que lo que no nos destruye nos hace más fuertes. Invita a los lectores a contemplar el potencial transformador inherente en abrazar las dificultades inevitables de la vida, fomentando una mentalidad que no solo perdura, sino que emerge fortalecida y enriquecida por las luchas mismas a las que se enfrenta. La búsqueda del hombre por el sentido entreteje una tela de temas profundos que resuena a lo largo de la narrativa, enriqueciendo la comprensión del lector sobre la experiencia humana. El tema central de encontrar significado en el sufrimiento resuena poderosamente. Las experiencias de Frankl en los campos de concentración se convierten en un crisol para esta idea, ilustrando que incluso en las profundidades de la desesperación, las personas pueden descubrir un significado profundo. Este tema trasciende el contexto específico del Holocausto, instando a los lectores a reflexionar sobre sus propias luchas y descubrir significado frente a la adversidad. El concepto de libertad de elección se erige como un principio rector en la filosofía de Frankl. La última de las libertades humanas subraya el poder inherente que poseen los individuos, la capacidad de elegir su actitud. Esta autonomía, argumenta, permanece intacta independientemente de las circunstancias externas, capacitando a las personas para dar forma a sus respuestas internas incluso en las situaciones más desafiantes. La responsabilidad emerge como una piedra angular, extendiéndose más allá de la agencia personal hacia un contexto social más amplio. Frankl sostiene que asumir la responsabilidad por la propia vida implica no solo buscar un significado personal sino también contribuir al bienestar de los demás y de la sociedad en general. Este sentido interconectado de responsabilidad se convierte en un catalizador para construir una existencia significativa y resiliente. En el corazón del libro yace una profunda exploración de la búsqueda de significado. Frankl argumenta que una vida impulsada por un propósito no solo es más satisfactoria, sino también inherentemente más resistente ante la adversidad. Este tema invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias aspiraciones, animándolos a emprender un viaje de autodescubrimiento y vivir de manera intencionada.
A medida que estos temas transversales se entrelazan, la búsqueda del hombre por el sentido se convierte en algo más que una memoria, se transforma en una guía filosófica para navegar las complejidades de la condición humana. Las perspicacias de Frankl resuenan como una invitación atemporal a explorar las profundidades de la propia existencia, encontrar significado en el sufrimiento, abrazar la libertad de elección, asumir la responsabilidad de una vida con propósito y emprender una búsqueda de significado perdurable en cada faceta de la experiencia humana. Conclusión. La búsqueda del hombre por el sentido es una obra temporal que resuena en todas las culturas y generaciones. Las perspicacias de Viktor Frankl sobre la psique humana, extraídas de sus experiencias en campos de concentración, ofrecen una comprensión profunda de la importancia del significado en la vida. El libro desafía a los lectores a reflexionar sobre su propia existencia, alentándolos a buscar un propósito, abrazar la responsabilidad y encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. El legado de Frankl perdura, recordándonos que frente al sufrimiento, podemos elegir encontrar significado y, al hacerlo, descubrir la verdadera esencia de ser humano.